en la última charla, el último tema. Les pido solamente que tengan paciencia para terminar esto y poder irnos y haber podido sacado provecho algo, yo creo que no algo, sino mucho de este evento que les va a permitir a ustedes poder plasmarlo de acuerdo a su realidad de cada campo de ustedes que ustedes manejan o asesoran. Entonces, el tema es recomendaciones a tener en cuenta para lograr un exitoso cultivo de limón. Voy a hablar en general, Tahití, sutil, unos pequeños detalles que siempre hay que tenerlo en cuenta. Sé que muchos lo hacemos en campo, pero hay veces siempre por un tema de costos lo obviamos, que al final nos termina pasando la factura con la calidad de fruta que uno quiere tener en el proceso de venta. Si bien sabemos, la campaña 2023 de Limón ha experimentado desafíos significativos debido a la presencia del fenómeno del Niño, causando elevadas temperaturas y al cambio climático. Estos embates climáticos han tenido un impacto directo en la producción, tamaño y calidad de los limones, lo que ha llevado a una oferta fluctuante en el mercado. El efecto climático va a variar la fisiología del cultivo, el comportamiento de plagas, aumentando costos de producción, teniendo que los productores tengan que invertir más en agroquímicos, fertilizantes, bioestimulantes, para poder salir de estos problemas que se puedan presentar debido al cambio climático. Limón sutil, una planta muy bonita de la parte externa cuando uno la mira, muy bien estructurada, bien faldeada, abierta lateralmente, ¿no? Pero yo particularmente, quizás algunos van a compartir lo que yo pienso, es que el faldeo del cultivo aquí es lo que para mí particularmente no es el adecuado. ¿Cómo es que esta planta puede por sí sola irse al suelo? Lo que posteriormente nos va a pasar es que vamos a tener problemas sanitarios. Las cosechas la fruta misma se va a dañar cuando está pegada al suelo, ¿ya? Entonces lo ideal es esto, cortar, ¿no? Podar. Esto es lo ideal, ¿no? Muy aparte de la altura que se tiene, porque los árboles aquí en Piura, con sutil, he visto muchos árboles 6 metros, 5 metros, 4 metros y medio, cuando normalmente lo más manejable de un cítrico es mantenerlo sobre 3 metros y medio, 3 metros, ¿no? Para facilitar todos los trabajos sanitarios, cosecha y otras labores que se puedan hacer dentro del cultivo. Entonces, bueno, soy relativamente de talla media, pero no quiere decir que el árbol es muy grande, ¿ya? El tamaño del árbol y su estructuración sí importa, señores. Para mí, por los tiempos que trabajo en cítricos, para mí sí importa el tamaño. Y principalmente la estructuración del árbol. Cómo es que yo quiero que este árbol se conduzca, se desarrolle, para que me facilite todas mis labores en el proceso productivo del cultivo. Entonces, para mí, esto no ha sido bien llevado inicialmente. Ya son árboles deben tener 13, 14 años, que quizás por un tema de desconocimiento, de manejo de poda, de formación, no se le llevó bien al árbol. Ven un árbol en la primera foto erecto prácticamente, ¿no? Imagínense, es difícil poder trabajar en cosecha en ese árbol.
El segundo árbol, miren, vacío. La tercera foto igual, vacío, mucha rama envejecida en el interior del árbol. Cuando yo toda esa madera que está vacía lo puedo aprovechar o lo pude aprovechar en su momento cuando el árbol estuvo joven en tenerlo lleno de ramas productivas desde la parte interna. Si bien es cierto, y muchos lo saben, cítrico se hace fruta desde la parte interna, pero siempre la mayor cantidad de fruta se hace en la parte externa, pero algo proporcionalmente puedo hacer en la parte interna. Si yo hago una buena poda de formación, estructuración en los primeros años, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que quería mostrarles. Esto es Limón Sutil y esto es aquí en Piura. Muchos campos están bajo estas condiciones, no me van a dejar mentir. La poda. Esto es un campo de poda aquí en la región del amigo que está aquí presente, Edgardo. Puede tomar tu imagen. Me gustó mucho la poda en Tahití. Cómo es que ellos estructuran el árbol para iniciar campaña. Hacen una poda bien seleccionada, seleccionan sus ramas productivas, sacan todo material que ya está envejecido, que ya produció, para poder al árbol continuamente tenerlo joven, porque ese es el objetivo de la poda, ¿no? Entonces, y tienen una altura determinada, 2 metros, 2 metros y medio máximo de altura. Entonces, yo por eso siempre considero que la poda es una de las operaciones técnicas que incide sobre la calidad del producto final en la citricultura en general. Esto no debe ser una actuación puntual, sino sostenida a lo largo del tiempo de vida del árbol. Siendo poco agresivas, acá hay que tener mucho cuidado porque el árbol o la variedad está muy influenciada de acuerdo al patrón que ustedes usen. Siempre tiene que tener buena iluminación, apertura central, lateral, que favorezca el faldeo. Pero favoreciendo el faldeo, pero siempre a una determinada altura, que no llegue al suelo. Y esto nos conducirá a la obtención de frutos de buen tamaño, color, sanidad, que nos va a abaratar los costos de laboreos en tratamientos sanitarios y recolección. En consecuencia de no haber hecho un manejo de una buena estructuración, una buena poda de formación, poda de producción, de limpieza, estamos con estos daños, las consecuencias de no haber manejado poda, ¿no? Problemas sanitarios. ¿Qué es lo que se tiene aquí en Piura? Chanchito, ¿no? Planococcus citri. Ustedes, aquí Piura, yo tengo reportes por intermedio de SENASA que tienen muchos contenedores rechazados, devueltos con Chile. A mí también personalmente me pasó eso por desconocimiento que yo no conocía. Les estoy hablando 7, 8 años atrás me pasó cuando yo trabajaba en una empresa de limón en la región San Martín. Tuve un rechazo de que era esa coma, que era la especie de Phytosapiens globeri, que es la que abunda en selva. Tuve un rechazo por un tema de desconocimiento, pero yo pensaba que era el único. Me echaba la culpa yo solo. Cuando ahí a los días me doy con la sorpresa que éramos muchos aquí, del gremio de exportadores de variedad Tahití a Chile, éramos muchos. Entonces, me tranquilizó eso un poco para poder reflexionar y tomar las acciones que tenía que hacer, que era mejorar la poda y hacer trabajos adicionales para poder salir de estos problemas sanitarios, que esto es grave. Yo sé que es grave. Muchos sé que acá me están escuchando y saben que esto es el dolor de cabeza, el Planococcus más que todo, más que la Queresa coma, que el Phytosapiens beckii es más el Planococcus, porque se mete en la parte del cáliz y no lo sacas con nada. Entonces, si no hacemos buena poda, vamos a tener problemas de ácaro y aslino en las épocas húmedas, ácaro tostado, posteriormente ataques de Cladosporium, que una fruta no salga con un buen color, que es lo que se busca, con buenos calibres, porque
la poda incide que la luz, cuando le da la luz directa, el fruto tenga una mayor estructuración de piel de fruta, que el color intenso de la fruta salga mucho más verde de lo que uno espere, muy aparte de la nutrición que se pueda realizar o que ustedes puedan trabajarlo, incide mucho en el color y la calidad externa de la piel de la fruta. Entonces, esto es un trabajo no hecho por ProCitrus, esto es un trabajo que puede coger de la Universidad de Chile, del doctor Julio Cornejo, que lo pudo exponer en el Agrofest de Lima este año, donde él mucho hablaba del tema de la poda y cuál era la forma de podar, ¿no? Él siempre sugiere hacer la poda con una puerta que sea, pero que no sea muy pronunciada, no sea muy visible, porque si no también cortamos una parte que nos va a dar fruta en el árbol y la idea es no exagerar, ¿no? ¿Por qué hacer esto? Para hacer o mejorar los que le menciono, incrementar los kilos, tener una planta muy saludable, llegar a la parte interna, que es el alma del árbol, tener una parte muy iluminada, con mucho material productivo. Porque yo cuando hago la poda no quiere decir que yo voy a sacar la rama y voy a dejar todo en la parte interna vacía. No, no voy por ese lado. La poda no va por ese lado, sino es simplemente abrirle una puerta. Estamos en tiempos que nosotros queremos abaratar costos haciendo aplicaciones mecanizadas hoy en día. La mano de obra, lamentablemente, es costosa hoy en día. Es lo que más eleva los costos de producción en estas épocas. Entonces, lo ideal es como está en la parte baja, ¿no? Una copa tradicional, sin poda, sin apertura de puertas, o puertas, no ventanas, porque cuando yo hablo de ventanas es solamente un simple corte de una rama pequeña, que eso al final me va a cerrar nuevamente el árbol. Es una rama bien gruesa que me deje una puerta. Y esa puerta siempre pegada a las zonas por donde va a pasar la maquinaria, ¿no? Siempre puertas, ambas puertas, siempre ambas frente a frente. Y es aquí, ¿no? Eso es lo que les comentaba también, la imagen central es de la Universidad de Chile, ¿no? Facilitar la cosecha y demás labores, control sanitario. Las imágenes laterales es de una mandarina en la irrigación Santa Rosa. Hace muy buenos manejos sanitarios y solamente con nebulizadoras o turbinas en este caso. En el caso que se les pase el tema de control de ácaros no haya sido muy eficiente con la maquinaria, porque esto en un determinado momento, como ustedes ven, está abierto, pero algo se va a cerrar. Y ahí recién entran con las pistolas o las lanzas a comenzar a hacer el trabajo interno, ¿no? El segundo pase de acaricidas, más que todo, para el ácaro tostado, para clavosporium, aceitados. Aquí hay un trabajo también muy interesante, no lo he visto esto en limones, pero miren cómo es que se comporta también el trabajo desde la Universidad de Chile. La primera imagen es una variedad W. Murco, la segunda es una Okitsu. Entonces, la primera es en Chile, la Okitsu es en la zona de Huaral. Ustedes pueden ver cómo es que la luz del día, del amanecer, tiende, o las ramas, las hojas buscan luz, se abren para que puedan tener una mejor iluminación. Entonces, por eso digo que la poda permitirá mejorar la captación de luz e incrementar la fotosíntesis interior de las hojas del árbol, produciendo más frutas en zonas iluminadas, ¿no? Y miren cómo es que el comportamiento de la luz hace que por donde comienza a darle el sol, se abre y la parte que no está iluminada, el árbol sigue erecto, ¿no? Pero si yo haría una poda con una puerta hacia ese lado, voy a lograr pasar algo de luz y esa rama estaría un poco más abierta.
Lo llegué a ver aquí en un fondo en Piura y sí y algo similar se podía apreciar. Es que las mañanas donde la parte del oeste, donde no le da el sol, no hay mucha carga de fruta en las mañanas. No me dejo mentir, muchos acá lo habrán visto, siempre, más que todo cuando la siembra o las hileras están sembradas de oeste, de norte-sur, ¿no? Sur-norte. Entonces, esto es lo que pasa, esto es un pequeño trabajo para que ustedes lo conozcan, por eso lo puse ahí, para que vean cómo es que se comporta el cítrico. Y imagino que el limón también se comporta de esa misma manera. Acá hay los efectos de la luz sobre los trabajos que hizo Chile. Entonces, yo pude ver, o ellos explicaban, que cuando la luz entraba por el este, pero había una poda de apertura de puertas, esta cruzaba, se incrementaba los kilos de producción por cara de árbol. Cuando tú no hacías las podas de apertura de árbol hacia donde entra o la mañana sale el sol, no le entra el sol y cruza hacia el otro lado, la cara del oeste tiene menor producción. Son trabajos con números que se hicieron, tiene su estadística Tukey. Y respecto a los calibres, podemos ver igual, ¿no? Del este y oeste, es que, por ejemplo, calibres en el este son mayores, mientras que hacia el oeste son menores los calibres de fruta, de acuerdo a calibres, ¿no? ¿Ven? Mayor número de frutas, mayor kilo de frutas, de acuerdo a cómo es que la incidencia de la luz tiene efecto en la cantidad de fruta y en kilos. En calibres, ¿cómo incide? El efecto de la poda, muy importante, vuelvo a recalcar, me va a ayudar mucho al control fitosanitario. Quiero llegar al alma del árbol para tener una fruta de calidad externamente, estéticamente. Aquí se tiene mucho problema de ácaro tostado, ¿no? Se tiene planococcus, chanchito. Entonces, esto me va a permitir hacer una puerta, entrar con turbina, abaratar costos y no tener que entrar en un determinado momento a hacer trabajos de aplicaciones con lanzas, pistolas. Otro punto que yo considero mucho el tema de no hacer poda o una buena poda es que voy a tener que en un determinado momento, y algunos lo hacen aquí en Piura, no sé cuántos lo hagan, es que cuando no hago este raleo de hojas sobre el fruto de limón Tahití, voy a tener una fruta con hombros amarillos. Pero hay un determinado calibre que es el más apropiado, es del 31 a 38 milímetros, para ello más o menos estar cosechando cuando la fruta esté con 48 milímetros, que son más o menos 3, 4 semanas, que va a llegar desde el 38 al 48, 3 semanas para llegar y tener una fruta con un buen color intenso, ¿no? Y mejorar, por la luminosidad, mejorar la estructura de la piel de la fruta. En limón tenemos problemas de virus, viroides. Hay que considerar esto para no tener posteriormente problemas que no podamos poder salir de esto muy rápido, porque ya una vez que está ya sembrado el árbol, y si no hacemos un manejo o una mezcla de un determinado patrón con más la variedad, vamos a tener los problemas de virus, ¿no? En este caso, por ejemplo, el síntoma de la tristeza, muy fuerte en el limón sutil, pero bajo ciertos patrones esto es tolerable. Las condiciones de temperatura, 18 a 27 grados,
Piura lo tiene. Y los síntomas son el aclaramiento de nervadura, hoja acucharada, nervadura corchosa, acanaludora del tallo. Y esto, Exocortis para limón Tahiti, que es algo con el que está la variedad. Nadie me puede decir aquí que este viroide no afecta o no está presente en su cultivo. Simplemente está esperando condiciones para poder manifestarse bajo ciertas condiciones que uno le dé al cultivo, al manejo que uno le pueda dar, ¿no? Su característica, la hoja enrollada, conocida como epinastia o que es el encurvamiento de las hojas, y necrosis en las nervaduras, como ustedes pueden ver. ¿Ya? El patrón o portainjerto, que es el más sensible o el indicador, es el Isidro de Tork. Sus temperaturas para acondicionarse 28 a 32 grados. Y esto es el Exocortis. No tengo Exocortis por si acaso. Es el viroide del enanismo y la corteza agrietada, ¿no? Ustedes pueden ver que es una planta bien pequeña sembrada. Esta ya tiene, la primera foto tiene 2 años y no levanta, no reacciona a la planta a causa del viroide de Exocortis. Las manifestaciones características de este problema es estos agrietamientos verticales que se dan en toda la corteza y que si a eso yo hago un mal manejo radicular del cultivo, tengo problema de Phytophthora. Por estos agrietamientos comienzo a exudar goma y el árbol decae rápidamente. Como Procitrus tenemos un bloque de fundación, un invernadero donde justamente el objetivo de esto es implementar un sistema de certificación de material de propagación. Estamos trabajando la limpieza de varietal de todos los cítricos para que en el tiempo ustedes puedan tener plantas que garanticen que no están libres de virus, de viroides, resistentes a algunas enfermedades. Entonces, estamos trabajando como Procitrus en este bloque de fundación para poder posteriormente darles plantas que sean viables en el tiempo y les garantice a ustedes sus producciones. Los retos que nos pone la naturaleza. Si ustedes ven bien aquí en las imágenes, son capturas de celulares de condiciones meteorológicas de cada zona. Esto es en Lima, Costa Central, Cañete específicamente. Las fotos son del colega Clodoaldo León, que me las pasó. Ustedes pueden ver, esto era, no me recuerdo, esto creo que era marzo, ¿ya? Marzo. Y miren, la temperatura eran las 7:46 de la mañana, sí, Cañete, 26 grados temperatura, sensación térmica 30 grados, 7 de la mañana, era, sí, 7 de la mañana, 7:46, 9:12 de la mañana, 28 grados, 35 grados de temperatura, 10:49 de la mañana, 31 grados, sensación térmica 43 grados, y eran las 3 de la tarde, 2:30 de la tarde, 31 grados, 41 grados de sensación térmica. Este año se ha podido ver en los cítricos en general que el desarrollo en los meses entre enero y marzo hubo un decaimiento de la tasa de crecimiento y se regaba bastante, pero ni con eso se podía hacer que la planta reaccione, ¿no? Estaban bajo estrés térmico y bajo estrés térmico
yo no puedo, así riegue, no puedo hacer que la planta salga de esa etapa o de esa fase en la que está sufriendo, ¿no? El árbol se paraliza, se cerró los estomas, las hojas eran encarrujadas, totalmente encarrujadas. Entonces, casi mes y medio donde la tasa de crecimiento se paró y no creció la fruta, incluso comenzó a generar abortos en variedades W. Murcott, en Palto también se redució la tasa de crecimiento, mucha fruta se quedó pequeña, mucha fruta se cayó. Yo creo que aquí en Piura también pasa lo mismo, ¿ya? Entonces, decimos que en el 2023 Piura presentó las temperaturas más altas de los últimos 30 años según Cenami. En promedio ha sido 2 a 3 grados por encima de sus valores normales en los meses de invierno. Invierno también igual ha seguido con unos 2 a 3 grados por encima. El verano 2024 la tendencia fue similar, pero las temperaturas diurnas más bajas oscilan entre 21 a 22 grados, de 1 a 1.5 grados por encima de lo normal. Otro problema que sí es muy, pero muy, ¿cómo les puedo decir? Muy preocupante. No es grave, pero sí es preocupante. Es la mancha sectorial, conocido como Wood Pocket. Los compañeros de México de antes lo comentaron. Wood Pocket es un problema, no es una enfermedad, es un problema genético, se podría decir quizás un desorden genético que hasta ahora a la fecha no se sabe, no se ha llegado a saber. ¿Ya? Entonces, esto es aquí en Piura. Es en Piura. Y esto es lo que está pasando, ¿no? Los árboles se están muriendo, comienza las ramas a secarse en forma descendente. Siempre comienza por la parte más alta del árbol y comienza así. Esto es por condiciones de alta temperatura, bajas humedades relativas, se da este problema. Y Piura tiene las condiciones, porque Piura tiene bastantes suelos arenosos. Entonces, el estrés en la planta va a generar diferentes anomalías en su comportamiento. Y eso es el Wood Pocket. Uno de los primeros problemas en condiciones térmicas por encima de lo normal, vamos a tener esos problemas posteriormente. No ahora, más adelante. Estamos en un acelerado cambio climático según las estaciones o los que se dedican a esta investigación de cambio climático. Dicen que para el 2030 vamos a estar entre 1 a 1.5 grados de temperatura por encima de lo normal. Se va a ver afectado esta variedad en especial el Tahití con este problema. Entonces, Wood Pocket, un bronceado vertical en los frutos. Ustedes pueden ver unas líneas en forma vertical de la parte estilar hacia la parte peduncular, ¿no? Pareciera una oleocelosis, pero no es una oleocelosis. Yo cuando la primera vez lo vi en el año 2016, pensaba que era una oleocelosis. En plantas de año y medio, una experiencia personal, les comento, era año y medio, estábamos con 8 toneladas por hectárea y 75-80% de la producción estaba con este problema. Era problema, era tan preocupante que el propietario quiso voltear todo el terreno, quiso dar vuelta al cítrico. Pero comenzamos a averiguar por nuestra cuenta y nos dimos que era este problema y que había que darle ciertas condiciones al cultivo para reducir este problema, que íbamos a vivir siempre con el problema y íbamos a vivir con el problema hasta cierta determinada edad del árbol. Lo que sí yo me pude dar cuenta que no afectaba la cantidad y calidad del zumo.
Ustedes pueden ver la mancha sectorial que se ve, solamente afecta la parte del flavedo, más no la parte del albedo. Cuando el daño es muy agresivo, en una fase terminal, en una fase que el fruto está ya como un quemado general, recién se hace corchosa la parte del albedo. Pero mientras esté en una fase inicial no pasa nada y esa fruta puede ser hasta comercial para un mercado local determinado. Yo trabajé en San Martín y esta fruta lo comercializábamos ahí en San Martín. Acá en Piura creo que no la consumirían por el sutil que tienen. Otro síntoma del Good Pocket es que se comienza a morir la madera, tiene estas manchas, ¿no? Estos cambios de color en la madera, esta clorosis, decoloración asimétrica en la hoja de la variedad, ¿no? Por ahí hasta me dijeron, vinieron unos colegas a visitarme al fondo y me dijeron, esto es HLB. Pero yo como ya conocía el problema, no me pude dejar engañar por ellos. Y entonces comienza la planta a emitir muchos brotes, muchos chupones, porque la planta, los vasos vasculares han sufrido, han muerto internamente y no hay la traslocación de savia a la parte superior del árbol. Y pasa esto, ¿no? Por eso que la parte de los chupones comienza a emerger. Muchos me decían, ¿y si acá nomás hacemos el recambio de copa? No, porque igual esto se va a afectar posteriormente. Yo hice un recambio de copa en algunos árboles para ver cómo se comportaba. El árbol igual quedaba afectado. Entonces la recomendación para la reducción del estrés y minimizar la sintomatología de Good Pocket o el aparecimiento, una de las estrategias para bajar el choque térmico y estrés de la planta en limón Tahití mediante un paquete tecnológico que podría considerar. Esto yo lo implanté, yo lo hice por los problemas que comenzaron a verse ya en campo, pero me tuve que facilitar de mucho trabajo de investigación, literatura, para yo hacerlo bajo mi realidad de la zona con la que yo estaba cultivando esta variedad. Entonces, uno era, y lo estoy plasmando acá, quizás que les va a servir a ustedes aquí para la región Piura, porque también está adecuada para la región selva. Uno sería uso de protectores solares como barrera física, protectora para épocas solamente de verano. Habría que trabajar en épocas de verano algunos protectores solares. Yo nunca lo probé en selva porque allá llueve. Entonces con la lluvia esto no iba a caminar. Pero para acá yo creo que sí. Hay literaturas que dicen que esto sí ayuda bastante. Evitar estrés hídrico y tener agua disponible. Así es. O sea, estresar a esta variedad nos va a acelerar la muerte temprana del árbol. Optimizar la nutrición de la planta a nivel foliar, suelo, uso de materia orgánica. Eso es indispensable. Yo voy a poder convivir con el problema, pero si hago una buena nutrición, por ahí trabajar algunos productos para no tener estrés radicular, me va a minimizar el problema. Uso de cobertura del suelo, reduciendo la evapotranspiración. Así es. Para selva yo trabajaba cobertura vegetal, una especie, una maleza, el nombre común se llamaba kudzu. No recuerdo cuál era el nombre técnico, pero ahí lo vamos a ver en un rato. Eso es vital. Para costa, bueno, lo vemos luego. 5 sería formar y podar plantas para mejorar la ventilación del árbol. Eso sí se tiene que hacer. Haciendo buenas podas voy a permitir que el viento pueda penetrar el árbol y pueda refrescar al árbol, no concentrar temperatura por encima de 32, 34, 35 grados
en el interior de la copa, porque esto sí no me va a agravar al problema. Evitar el ingreso de enfermedades radiculares, claro. Si yo a la planta la tengo con problemas de Phytophthora, algún otro problema radicular por sales, por compactación, no voy a tener crecimiento radicular y esto me va a tener en la planta haciendo que esté en constante estrés y yo no pueda a la planta ayudarla del problema que tiene con el que ya viene la variedad Tahití. ¿No? Evitar suelos compactados que dificulten el crecimiento radicular, por eso siempre trabajemos mucho subsolado, incorporación de materia orgánica. No realizar plantaciones en épocas de alta temperatura con poca humedad relativa. Eso sería un paquete que yo pude trabajar, ver qué podemos hacer para más adelante. Otros países lo hacen, pero tiene otras cosas más adicionales que no lo he puesto porque en función a la realidad de Perú he visto que no caminarían y serían quizás hasta muy costosas instalarlo. Esto, ¿no? El acolchado para costa y el acolchado para selva. El manejo de cobertura. La primera foto, por ejemplo, no es acá, esto es en otro país, pero es de esa forma lo manejan, ¿no? Pero que sea una cobertura o un acolchado que pueda no retener temperatura, que no retenga temperatura, ¿no? En mandarinas, por ejemplo, para un tema de toma y color, la campaña 2023 se tuvo que hacer este trabajo para ver cómo incidía en la toma y color de fruta. Sí se vio un pequeño resultado, no fue a grande proporción, pero sí se vio que ayudaba, sino que la instalación fue muy tarde. Y en selva, ¿no? Este campo de las dos imágenes del fondo, la parte baja es donde yo trabajé. Esto era blanco cuando inicialmente los árboles teníamos hasta año y medio. Yo me iba de la costa a trabajar a la selva, acostumbrado a no tener ni una maleza en campo, ni una maleza, pero cuando apareció el problema, revisando la literatura, recomendaban hacer la instalación de acolchados. ¿Que lo podemos hacer aquí en costa? Sí, lo podríamos hacer, pero tendríamos que tener la parte de la copa del árbol, la base del árbol, limpia, para evitar competencia por agua y nutrientes, ¿no? La especie con la que yo trabajaba se llamaba torourco, ¿no? El Axonopus compressus, es el nombre técnico de la selección de cobertura que yo hice, la selección de maleza, ¿no? Esto es la empresa, era un proyecto muy ambicioso. Pues ustedes pueden ver en la parte baja estos espacios vacíos, plantas que iban decayendo, muriendo por el wood pocket. Esto es, por eso pongo que la influencia de la ubicación geográfica para el manejo de wood pocket, ¿no? Es el Fundo Casablanca, está en la región San Martín, su altitud 223 metros, temperaturas de 32-35 grados, similares a la de Piura, sensaciones térmicas sí llegaban 42, 43 en épocas de verano, pero las humedades relativas eran bien complicadas, ¿no? Verano 40% de humedad relativa, entonces era un choque térmico violento para la variedad que lo hacía más letal al cultivo. A pesar que tenía precipitaciones de 837 milímetros año, imagínense, o sea, había sus épocas que había buenas lluvias, ¿no? Pero ni así, no toleraba. El estrés generado por diferentes factores. Podemos ver ahí, esto es una imagen de la empresa del sur, de la empresa La Calera que me facilitó el compañero Clodoaldo. Podemos ver cómo es que con riego podemos mantener un bulbo bien sano, podemos manejar las sales,
que a la altura del árbol vamos a estar con estas conductividades con las que se puede convivir con las sales, ¿no? Conductividad por sulfatos, cloruros, pasan desapercibido cuando manejamos bien el riego. Acá más que sin riego yo diría estrés hídrico en determinados momentos. Miren, cuando yo hago un mal manejo de riego, ¿cómo es que la conductividad en el centro del árbol o en el eje, en el tronco del árbol, llego a 8.86 de conductividad? ¿Por qué les muestro esto? Porque para salir de esto, ¿qué nos ha ayudado a mejorar todo esto bajo condiciones de estrés hídrico? Porque en las mandarinas, muchos sabemos, los que somos agrónomos, los que trabajamos en esto, es que en un determinado momento o en la época desde el viraje de la fruta, inicio de viraje, yo tengo que bajar el riego por un tema de acidez, un tema de color, de Brix. Entonces, yo llego a esos niveles. Entonces, es aquí donde yo hago un poco énfasis al uso del tricoderma. El tricoderma, como dice el texto, es un excelente aliado en la dilución de fosfatos, nutrientes, gracias a su producción de ácidos orgánicos como el glucónico, el fúrmico, citrato y disminuyendo el pH del suelo, permite la solubilización de fosfato, micro, macronutrientes, hierro, y van a ser vitales para el metabolismo de la planta. Este tricoderma tiene la capacidad, según estudios científicos, de promover crecimiento hasta un 300%. Asimismo, la inducción a un mayor crecimiento del sistema radicular. Esta imagen que ven en el lado derecho de ustedes, esto es una raicilla donde se pudo aplicar tricoderma, esto es de un cítrico, donde se aplicó tricoderma 2 meses atrás que digo. Luego de ese tiempo se sacó esta muestra, se hizo la desinfección con hipoclorito para limpiar todo tipo de patógeno que puede estar en la parte exterior, pero podemos ver cómo es que este tiene la capacidad endofítica de que después de haber sido cultivado en PDA, sale este microorganismo benéfico y comienza a poblar este tejido, ¿no? Eso es lo que se ha visto, y hay estudios que ya lo dicen, ¿no? Es tan benéfico. Ayer justo lo habló uno de los ingenieros que maneja cultivo Tahiti o cítricos aquí en la región con tricodermas, ¿no? Y esto es un poco lo que vemos aquí, miren. ¿Por qué le pongo sin tricoderma con tricoderma? Porque en la foto del lado derecho, en este campo, sin darse cuenta ellos aplicaban tricoderma. Aplicaban mensualmente tricoderma. Esto es un limón Eureka. Esto es acá en el norte, Eureka. Sin darse cuenta, ellos tenían esta cantidad de raíces, ¿no? Entonces, querían anular la aplicación de tricoderma. Le dijimos, oye, continúa con tu aplicación de tricoderma. Y no aplicaban materia orgánica, a pesar que el tricoderma necesita materia orgánica, necesita fuente de carbono para poder alimentarse este microorganismo. Y miren cómo tiene. Y este campo no, tiene riego, tiene nutrición, nunca le faltaba el agua, pero mira, pobre, ¿no? Mucha caída de fruta, mucha defoliación, aparte de las sales. Lo que yo sí tengo una experiencia que no está documentada, eso sí les voy a decir, no está documentada, es que yo he trabajado con variedad W. Murcott en un campo que teníamos problema de sales en suelo con cloruro, sodio sobre 4, conductividad eléctrica, el agua de subsuelo 2.82. Todos los años teníamos problemas de mancha grasienta,
árbol envejecido por las sales, por el estrés continuo de sales que tiene este predio o esta empresa. Y a raíz que yo comencé por la recomendación del amigo Clodoaldo, me sugirió, trabaja en tricoderma, me dijo. Lo apliqué, un año después se fue Aldo. Era algo de no creer, me dijo. Un cambio abismal en el cultivo. Alta producción, árboles verdes, sin mancha grasienta, buena estructuración radicular. Y entonces es por eso que a mí siempre me gusta trabajar los tricodermas, pero hay que tener mucho cuidado, sí, con la calidad de tricoderma que trabajamos. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado. Siempre tiene que ser de preferencia 2 a 3 especies de tricoderma. De preferencia, tricoderma asperellum en mezcla con viride, camina muy bien para poder generar sistema radicular. Tener sano más que todo al cultivo. Aquí justamente hay un ensayo de tricoderma vía radicular recientemente que se hizo el 25 de mayo y aquí están los análisis. Los análisis demuestran, esto es una aplicación de tricoderma que se hizo 4 meses atrás, después de 4 meses atrás, y se saca la muestra y se puede ver que ustedes que van a tener, cuando termine el seminario les van a compartir, van a poder visualizar mejor o van a poder ver el informe, es que esto se hizo en un cultivo de mandarina con problemas de sales para ver más que todo estimulación radicular, crecimiento de planta de una planta recién sembrada, donde los resultados arrojan que no hay presencia de Phytophthora en el suelo. No hay presencia de Phytophthora. Normalmente todos los campos tienen presencia de Phytophthora en suelo. La presencia de nematodos como Melodyne, Tylenculus es mínima, cosa que no le va a provocar daño al sistema regular del cítrico, ¿no? Y se encuentra todavía buena presencia de tricoderma 4 meses después de haber aplicado. Las enfermedades del limón, aquí tenemos mucho problema de antragnosis, tenemos cladosporium, mancha grasienta, botritis, pero lo que más yo he podido ver es cladosporium, antragnosis en sutil y mancha grasienta sí en ambas variedades. Un poquito para mencionarle lo que tenemos, ¿no? Entonces, dentro del manejo integrado de enfermedades en el limón, en todas las enfermedades que he mencionado, las actividades que van a ayudar a mejorar los problemas que se tienen es iniciar con una buena poda de producción, de limpieza de ramas envejecidas, material desgastado, ¿no? Hagámoslo en el Tahiti, en cada campaña, son 2 campañas este año, tenemos que hacerlo en las 2 campañas. Claro que en una campaña menos agresiva que la otra. Aplicación foliar de cobres en toda etapa o en toda fenología. Los cobres caminan muy bien para todos los problemas fúngicos de manera preventiva, antes del problema. Aplicación de aceite parafínico. Muy interesante la aplicación de aceite parafínico. Igualmente, yo le tenía mucho miedo al aceite parafínico. Parafínico, no cualquier aceite, ténganlo en cuenta. Yo cuando trabajé en San Martín, mi caballito de batalla era el aceite y el cobre. Lo único que me faltaba para hacer fruta orgánica era cambiar el modo de nutrición nada más. Es lo único que me faltó para cambiar. Yo lo llamaba limón ecológico, porque todos los problemas fúngicos era aceite, cobre, aceite, cobre. Por ahí en épocas, un agroquímico, un fungicida, en épocas de lluvias, fuertes lluvias, aplicado por ahí un priaclostrobin, una azoxystrobin, nada más, para botritis. Ya, porque ya con eso se me escapaba, los aceites ya eran lavados por las lluvias, ¿no?
aceite en épocas de verano de 35 grados aplicaba hasta el 1.25%. No me van a creer, pero lo hacía. ¿Recomendación de quién? Del compañero Aldo cuando lo conocí en ese tiempo, año 2017. Y camine el aceite, no le tenga miedo. El aceite es la mejor herramienta que ustedes pueden tener para hacer control de sus plagas. Como les decía, había mucho problema de quereza coma, Lepidosapes globeri, una plaga cuarentenaria en Chile con las que yo le comento que tuve un rechazo de un contenedor. Entonces, a raíz de eso comencé a trabajar mucho el aceite. Y me decían, el propietario me decía, tú estás loco, me vas a quemar las plantas. Tuve que hacer un pequeño ensayo y trabajar el aceite y lo pude trabajar hasta el 1.5%, pero ya por un tema de costos tuve que bajarlo solamente al 1% al final. Y me fue muy bien. Esa era mi herramienta, mi caballito de batalla para mi problema de quereza y no tener problema en la hora de comercializar al vecino país de Chile. Aplicación de tricoderma por riego, claro, nos va a ayudar bastante, ¿no? Al tema de problemas fúngicos. Aplicación de azufre polvo seco, hacerlo en toda etapa fenológica. Pero al suelo, ¿ya? Cuando es enfermedades, al suelo para un tema de Cladosporium, ¿ya? No es foliar la aplicación en polvo seco. Aplicación de fungicidas en la etapa de botón hasta cuajado. Fructificación, maduración no puedo hacer nada ya casi de aplicaciones por un tema de residuos. Y monitoreo y evaluación durante toda la etapa fenológica de las variedades, sea sutil, tahití. Ácaros y querezas, ¿no? Los que le mencionaba. La primera imagen es ácaro tostado. Este es el verdadero daño del ácaro tostado. Yo anteriormente creía que lo marrón, quizás muchos van a discrepar acá conmigo, pero siempre yo creía también que, lo voy a decir hasta antes que trabaje en ProCitrus, ¿ya? Yo creía que el marrón era ácaro tostado. El marrón es consecuencia de las microheridas, o que digo, el Cladosporium es consecuencia, o el marrón es consecuencia de las microheridas que deja el ácaro tostado. Y eso lo he visto aquí en Piura. Y la gente de Piura me dicen, la fruta llega a ese nivel de la primera foto, pero se viene una pequeña lluvia, toda la fruta se mancha. Cladosporium, ¿no? Consecuencia del ácaro tostado. Igual, araña roja, ácaro hialino en épocas húmedas, el chanchito, que es el dolor de cabeza de ustedes aquí en Piura, quereza coma, quereza cocus, y lo trabajaba siempre con aceite. Aquí una imagen o imágenes de aplicación de aceite, cómo es que tenemos un control eficiente haciendo el uso de un aceite parafínico de alta calidad. Su dosis 1%. En la imagen 1, recién aplicado el aceite, no, antes de aplicarle el aceite, el nivel de Cladosporium en fase polvío se tenía. Cuando se aplica el aceite 2 horas, 3 horas después, en la imagen 2 se puede ver cómo que las estructuras del hongo se va rompiendo y el hongo se va limpiando del hongo. Por eso cuando hago hincapié al control o la aplicación de aceites es cobertura total de la fruta, total. Porque si yo no llego a hacer una cobertura que le llegue, la gota más fina le llegue a la zona donde está el cáliz, no voy a poder sacarme de ahí a la quereza o al chanchito, en este caso. Por eso yo mucho recomiendo, sugiero que tenemos que ser bien finos en trabajar la poda para poder llegar a esto. De nada me vale aplicar 40, 60 litros de aceite que se aplica en Costa Central para mandarinas, para el control de querezas. Una buena aplicación, una buena poda, limpio todo, querezas. Y toda la etapa del cultivo no aparece querezas.
hasta el momento de cosecha. Si yo hice una buena poda, una buena cobertura de toda la fruta, llego sin querezas. Igual, yo creo que aquí en el limón también puede caminar, camina, porque para mí me caminó, creo que por usted también les puede caminar, les va a caminar. Y hay que tener mucho cuidado, por eso digo, con los aceites de mala calidad, ¿no? Porque hablan y dicen, aceite. No, pero el aceite es malo, me dicen. No es malo, sino que no era parafínico, altamente parafínico, o su grado de pureza. 99.9% de pureza tiene que tener este aceite para no tener estos problemas posteriores, ¿no? Miren, era un parafínico, aunque la etiqueta a veces aguanta todo, ¿no? Papelito aguanta todo. Y causó esto. 60% de fruta perdida por un aceite de mala calidad, esto es en el sur de Lima. Syrtotrips, un problema muy preocupante para toda la citricultura y para todos los cultivos de agroexportación, creo. Pero el Syrtotrips, como ustedes pueden ver, hay que ser muy cuidadosos en las etapas de brotamiento, porque es ahí donde comienza a estar este individuo. Hay que cuidarnos bastante del minador. Ustedes pueden ver en las partes superiores, entre las galerías que ha hecho, por donde ha caminado el minador, ha dejado sus heces, ahí está el individuo de abajo, metido, bien escondido, ¿no? Buscando sombra siempre. Posteriormente, cuando ya las hojas maduraron, el órgano vegetativo maduró, recién se va el fruto y deja pues estas típicas manchas, ¿no? Parece una tela de araña, que muchos lo confundían con ácaro hialino, y hasta ahora lo siguen confundiendo algunos, ¿no? Entonces hay que ser bien cuidadosos con el Syrtotrips dorsalis. Hay que ir con mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que aquí aplicaciones de aceite también va a ayudar bastante. Algunas otras materias activas que puedan ayudarnos, quizás como espinosa, nos va a ayudar a salir o tener baja población de este individuo, ¿ya? Entonces hay que ir viendo el tema de Syrtotrips, cómo ayudamos a no tener problema cuando ya justamente vamos a cosechar, porque lo vamos a ver el daño cuando la fruta está a un 50% de crecimiento, recién vamos a comenzar a notar los daños. Y a esa altura no podemos hacer nada. Dentro del manejo integrado de Syrtotrips dorsalis, como departamento técnico en ProCitrus, trabajado con todo el equipo, pudimos hacer este cuadro de actividades, ¿no? Tenemos que hacer buenas podas inicialmente, tenemos que cuidar, limpiar las malezas, ¿ya? Hay que estar libre de malezas porque es tan polífago que se va a meter en las malezas. Mientras que no tengamos órganos vegetativos jóvenes, van a estar en el suelo. Tenemos que aplicar continuamente en los cercos previo monitoreo. Aplicaciones de aceites parafínicos nos va a ayudar bastante nuevamente. Aplicación de insecticidas desde brote hasta fructificación. En cosecha no vamos a poder hacerlo por un tema de residuos. Aplicación de azufre polvo seco, también ayuda bastante. Colocación de trampas pegantes en toda la etapa. Monitoreo y evaluación en toda la etapa, ¿ya? Un poquito lo que sí les voy a comentar o sugerir es que cuando apliquemos azufre en espolvoreo hay que tener mucho cuidado con aplicaciones de aceite. Para mi experiencia, yo creo que más que si yo aplico azufre polvo seco, pase 20 días, lo pensaría. Lo que hacemos en Costa Central bastante, si yo aplico azufre, lavo la planta para limpiar la mayor cantidad de residuos que se pueda para aplicar aceite. Porque sí hemos visto que hasta que con los mejores aceites sí hay una reacción. ¿Ya? Sí hay reacción de poder generar una ligera toxicidad en la piel. Yo preferiría primero aplicar aceite, que se degrade el aceite y luego aplicar el azufre. Es lo más recomendable. El aceite se va a degradar mucho de la zona en la que tú estés.
por temperatura, por humedad relativa, se va a degradar, mucho depende. 20 días creo, lo más largo, 20 días. Después de aplicar el aceite, recién aplicar el azufre. Nunca lo hagan al revés. Hubo una experiencia que aplicaron azufre micronizado, él dejó pasar incluso 45 días, no lavó la planta, aplicó aceite, manchó toda la fruta. 10% exportable, tuvo que mandarlo todo al mercado local. Entonces, dentro de las recomendaciones finales, la poda de las 2 campañas del año es de suma importancia para siempre tener árboles jóvenes con fruta de calidad. Para Wood Pocket, las yemas de propagación de nuevas plantas deben prevenir de las plantas más adultas que no han mostrado síntomas en condiciones cálidas del país. Y la estimulación regular es muy importante en toda etapa fenológica del limón para minimizar estrés biótico y abiótico. Muchas gracias, señores. Eso era un poco lo que quería compartirle con ustedes. Agradecemos al ingeniero Joel Mendoza su exposición. Y bueno, ahora, si hubiera alguna pregunta adicional. Hay una intervención, Aldo, mientras nuestro gerente se prepara para el cierre del evento. Bueno, agradecerle, buena exposición. Un poquito para aclarar lo del Wood Pocket. Esta fisiopatía la conocemos de hace mucho tiempo en Piura. La vimos en 2004 con Sebastián Oneto en Olmos. Como tú dices, en las plantas raquíticas, en las malnutridas, pero hay un tema que vimos este año acá en Piura, de que plantas jóvenes tenían este problema. Pero ¿quiénes eran las que tenían este problema? Más allá de todos los factores que tú has mencionado ahí, es la procedencia del vivero. Plantas que salen a campo con una edad quizás no la adecuada, con esos tallos ya marrones que muestran que son plantas que pasan del año y medio, entonces, y que son manejadas en bolsas pequeñas donde no tiene un buen desarrollo radicular. Eso se está mostrando en Piura. Este no es un tema nuevo, pero sí te quiero decir algo también, que plantas con estos problemas, más allá de la buena poda, la buena nutrición, el buen sistema radicular, esta campaña es un alto porcentaje con este Wood Pocket, pero el próximo año te puede presentar frutos sin ese problema. Entonces, es ahí donde viene la línea de decir, ¿la voto o no la voto? Entonces, yo a mi criterio, eso es manejable hasta ahora. No sé si eso quizás en el tiempo se pueda perder, dada de que un árbol joven tiene una mayor capacidad de poder responder a los estímulos, pero ya con el tiempo, de 10, 12 años, probablemente no llega, ya que el horizonte de este proyecto aquí en Piura es 13 a 15 años. Con respecto a las podas, en Piura no se hacen 2, se hacen 3, se hacen 4. Piura tiene patrones vigorosos como el volcameriano, como el rugoso, como la lima rampur, pese a que es un patrón mediano de alto jugo, tiene agresividad en su crecimiento. Por lo tanto, si tú podas mucho y estás en época de verano porque quieres flor a partir de abril o de mayo, tienes que manejar con mucha cautela eso, porque como respuesta del corte de las ramas, ella responde también rápidamente a ser vegetativa. Por eso yo vi esa poda, y si tú estás pensando en un año lluvioso, porque la gran mayoría piensa sacar precios a partir del segundo periodo de cada año, entonces uno con cautela no puede cortar mucho y guarda mucho la rama antigua, porque es la rama que más reserva tiene y que más responde ante un año difícil. Entonces hacemos podas, como lo conoce la gente que trabaja conmigo, hacemos solamente como un peinado, y ese árbol con menos gasto de poda tiene mayor productividad justo en el periodo que tú más requieres. Eso por el lado de la lima sutil, la Cito-aurantifolia. Pero la Tahiti, aquí en Piura se maneja con 3, con 4 podas. Ese es otro tema. Y hay varios aspectos que seguro que hay, quizás no conozca la zona, pero
Más o menos esa es la línea que llevamos acá. Y gracias. Sí, mira, respecto al Wood Pocket, sí se va a presentar desde el año y medio, ¿no? Yo creo que hay que ver mucho es el origen del material, ¿no? De propagación. Hay que ser muy conscientes, no porque tuviste en un determinado campo que esa planta en una época de condición de temperatura normal se comporta muy bien, va a producir muy bien. Entonces, lo que hacemos es, me llevo de aquí estas yemas, de aquí voy a propagar. Pero no sabes el historial de estas plantas de años anteriores en diferentes condiciones de temperatura, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos mucho trabajo por hacer, ¿ya? Habría que buscar aquí en Piura las zonas más cálidas. Yo creo que si queremos contrarrestar Wood Pocket y ampliar Lima Tahiti, tendríamos creo que buscar las zonas más cálidas y de esas zonas más cálidas con manejos adecuados del cultivo, comenzar de ahí a extraer las yemas. Ya. Respecto a la poda, cuando yo decía hay 2 podas y usted dice 3, yo digo solamente como poda de producción. O sea, ustedes dicen que hacen 4, pero claro, ustedes hacen 4 porque ustedes hacen un tema es poda de producción y otra cosa es poda de hacer que la planta o reducir el tamaño de la planta, ¿no? Para que no vegete mucho, quizás un poquito limpiar la parte interna, nada más, ¿no?